Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, hermanos, tenemos que darnos cuenta de lo hermoso que es. Esto es como tener una chequera firmada por un millonario y en blanco los cheques, que tú le pongas la cantidad. Porque mira, dice el verso 25, dice Dios, no te afanes por vuestra vida, que es tan común en la gente del mundo. Pero el mensaje que Dios nos mandó a través de esta lectura que vamos a tener hoy, es para que tú no hagas como esa gente que no tiene esperanza, que muchos dicen, salimos a robar, a engañar, para poder conseguir dinero, para poder comer, dicen la mentira esa. Se preocupan por todo. Dice el 25, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Y dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y nos llama la atención para que pongamos la mirada en algo muy común, que lo vemos todos los días. Dice, mira a las aves de los cielos, los pájaros, los gorriones, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre, y habla de tu papá y el mío, y vuestro Padre celestial las alimenta, las aves. Y te hace una pregunta al Señor. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Fíjate bien. El verso 31 dice, no te afanes diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Y ahí te marca una gran diferencia. Fíjate, los gentiles, toda la gente que no tiene a Cristo como el Señor en su vida, que no está bajo el poder, el reinado de Él. Los gentiles, dice, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre celestial, detalle celestial, no terrenal, vuestro Padre, el tuyo y el mío, vuestro Padre celestial sabe. Él está sabiendo, como dice acá, que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, claro, sentiste protegida por esta palabra. No te afanes, no tengas temor de nada. Por eso dice el 33, antes de estas cosas, antes de ponerte a la misma altura de los gentiles, así como vivías antes, vos y yo. Primeramente, dice Dios, lo primero que tienes que hacer es buscar que el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Fíjate, Jesús nos invita a que dependamos en estas palabras, ¿sí? Él te está invitando a ti y a mí a que dependamos totalmente de Él. Él ha mencionado comida, bebida y ropa. ¿Qué es lo que necesita el ser humano? Un cuerpo sano, que tenga alimento y que tenga vestimenta. Él te está invitando a que dependamos totalmente de Él para todas las cosas y pongamos toda la confianza en Él, como decía Juan. Esta es la confianza que tenemos en Él.
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye y tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así debe funcionar, así debe actuar un cristiano, un creyente, usando la fe. Él siempre quiere y siempre puede obrar a nuestro favor. Fíjate, en el Salmo 37, 4, me viene este texto a la mente, un salmo precioso, el Salmo ese 34, en el Salmo, 37, 4. Dice así: deleítate a sí mismo, vos mismo, en Jehová. Antes, eso quiere decir, cuando tengas necesidad, cuando te falte algo, deleítate. No te preocupes, no te afanes, deleítate, porque vas a ver la mano de Dios ahí. Por eso dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Fíjate, lo primero que tienes que hacer es eso, deleitarte. Muchos se deleitan cuando Dios les da las cosas y después gloria a Dios, gracias. No, es antes, en medio de tu necesidad. Cuando llegue la necesidad, deleítate en el Señor. Allí dice, deleítate así mismo. Y Él es un paso. Ahí va a funcionar Él cuando tú te deleites en el Señor. Porque estás buscando su reino y su justicia. Deleítate primero. Pero no vayas al Señor a pedirle con miedo, con lástima, con miseria. No te va a contestar absolutamente nada. Deleítate. Deleitarte de estar contento sabiendo a quién has creído y de quién sos hijo. Y que tenés un Padre que está de tu lado, siempre va a estar de tu lado. Nunca va a estar del lado de aquellos que te viene a lastimar tu vida, a tu familia, a tus hijos. Siempre Él va a estar de tu lado. Deleítate a sí mismo, dice, vos mismo, en Dios. Eso quiere decir, te repito, alegrate cuando venga un problema, una necesidad, gózate, porque vas a ver la mano del Señor, porque ahí dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Qué hermosa palabra. Qué hermosa seguridad que te da a ti y a mí. Pero va a haber una lucha en tu mente. Vas a tener que pelear contra la aflicción, la angustia, la avaricia. Vas a tener que pelearla. Porque Dios te dice, deleitate a sí mismo en mí. No vengas a mí con problemas y después, vas a andar por vista. Cuando yo te dé o te saque del problema, recién me vas a agradecer. No. Yo te estoy diciendo que yo estoy por ti. Que te deleite primero. Y cuando tú lo hagas, yo te voy a conceder a peticiones de tu corazón. Ese es el plan de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Hermano, y la tienes que aceptar. Y la tienes que practicar. Y nada te va a faltar. Jesús nos muestra cómo alcanzar esta promesa de las bendiciones, indicándonos que debemos cumplir aquí con dos condiciones que hay en el Mateo 6:33, para que veamos realizada la palabra todo. Todas estas cosas nos serán añadidas. Estas dos condiciones son: la primera que te dice es buscad. Y ahí en el mismo capítulo 7, ahí nomás la misma hoja tengo yo acá, capítulo 7, y verso 7 y el 8 dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Mira todos los beneficios que tiene. El deleítate a sí mismo en Jehová. Dos condiciones. Lo primero que tienes que hacer es saber que Él te dijo que te tienes que deleitar. Porque vos sabes
que tenés un Padre que se ha comprometido contigo y Él mismo se comprometió con su palabra de sacarte de cualquier situación, de la que sea. Me acuerdo, Marta y María, que su hermano estaba muerto, lo mandaron a llamar a Jesús, porque el que amaba estaba enfermo. Y cuando volvió Jesús a la casa, él ya hacía 4 días que había muerto su amigo Lázaro. Y ellos estuvieron tristes. Las 2 hermanas le reclamaron diciéndole, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Eso le reclamaron. Y Jesús le tuvo que decir, ¿crees en la resurrección? Y ellos le dijeron, sí, en el día postrero. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección, el camino y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Y ellos le dijeron, sí. Al rato fueron, dice Jesús, ¿dónde lo pusieron? Acá, Señor, pero ya hace 4 días su cuerpo ya despide olor. Y Jesús la mira y le dice, ¿no te dije hace rato que si crees verás la gloria de Dios? ¿Hay alguna cosa imposible para mí? Se tenía que haber deleitado porque el caso de su hermano, vivo o muerto, estaba en las manos del Señor, el Señor de la gloria. ¿Qué hizo Jesús? Lo llamó, el que estaba muerto, Lázaro, ven afuera. Lo nombró, porque estaba en el lugar donde había otros cadáveres. Porque si él hubiera dicho, salgan afuera, salen todos. Pero lo nombró a Lázaro, su amigo, y volvió a la vida. Lo primero es buscar el reino de Dios. Porque todo aquel que busca, como hemos leído, hallará en Mateo 7:7. Ahora, ¿cómo se alcanza el reino de Dios? En Juan 3:5, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, en el verso 5, está esta escritura para ver cómo se alcanza el reino de Dios. Dice, respondió Jesús, de cierto, cuando está la palabra 2 veces, de cierto, es que es muy importante. Porque Dios no puede repetir la misma palabra si no es muy importante. Toda la palabra de Dios es importante, pero esto es demasiado importante. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y en el verso 3 dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo es aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Eso es nacer de nuevo. Jesús es el único camino que nos va a llevar al reino de Dios. Aquí nos vamos a detener para observar acá en 1 Corintios capítulo 15, verso 50. Él dice, por esto digo, hermano, dice, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es muy importante, porque muchos estamos en la carne, y es la carne la que está dándole lástima a Dios. Los hijos, primeramente yo nací en la carne, de mamá y papá. El segundo nacimiento es del Espíritu, de mi vida espiritual, donde yo nací del agua, del Espíritu. Mi espíritu es el que resucitó y empieza a tener vida espiritual. Por eso dice, está claro, dice Dios, que la carne no va a heredar el reino de Dios. No, es la nueva criatura. Ese ser humano que aceptó a Jesús como el Señor de su vida, como el Salvador, que aceptó que Jesús murió en la cruz por él. Murió, derramó toda su sangre por ti y por mí. Y si tú recibiste y lo aceptaste, naciste de nuevo espiritualmente. Y para ti es el reino de Dios.
Qué hermosa es esta palabra. Otro texto está en Juan también, es cierto, que hemos leído hace rato. Si no naces del agua y del Espíritu, no vas a entrar en el reino de Dios. Y nos está hablando ahí del bautismo. Del bautismo, porque en el bautismo ahí nosotros manifestamos lo que hemos creído. Al entrar en la pileta o en el río, y nos tapamos con el agua, eso está implicando que estamos en una tumba líquida. Nos tapa el agua y volvemos de nuevo a vivir resucitados, a una nueva criatura y a una nueva vida, como dice Romanos 6:4. Hermoso. Tantas cosas, también en Mateo 5:10 habla, Mateo 5:10, tantas cosas que hay sobre el reino de Dios, mi amado hermano, muchas cosas. Yo resumí un poco lo que el Señor me ha dado. Bienaventurados, dice, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Te van a tratar mal, te van a decir barbaridades porque tú no te haces problemas, ni te angustias por nada. Porque vos no estás del lado de los gentiles. Ya no estás más viviendo así. Ahora tú dependes de Dios. Decía un hermano, Dios no va a mandar un virus para matar a sus hijos. A él no le hace falta un virus. Él cuando quiere te lleva a ti, a mí, a cualquiera, en la forma que Él quiera. Él es Dios, Él es el dueño de la vida. Ahora, ¿cómo es este reino de Dios? Romanos 14:17. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Observe los lugares en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo. Por eso es que es necesario nacer de nuevo, recibir lo que Jesús ha hecho por nosotros. El que no nace de nuevo no entrará en el reino de Dios. Ahora, observate este nacimiento de nuevo, que aquí también hay otra revelación, en Marcos 10:15. Observate la revelación que hay acá. Marcos 10:15. Tenedlo bien en cuenta esto. Dice, de cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Muchos seguimos aplicando la naturaleza humana, la razón, el afán, la ansiedad, como dice, hemos leído en Mateo 6. Pero acá Dios dice que primero somos recién nacidos espiritualmente y tenemos que actuar como un niño. Un niño, vamos a ver la naturaleza humana, cuando nace un niño, tiene sus padres que se ocupan de todo, de bañarlo, de darle de comer, de cuidarlo, de protegerlo, de tenerlo en el médico, en fin. El niño no está pensando en comida, ni en bebida, ni en nada. Los padres saben que tienen necesidad de esas cosas y los llaman, vení, deja de jugar, vení a comer, vení a lavarte, a bañarte, vení. Y en el mundo espiritual nosotros tenemos que ser como esos niños. Aprender a no preocuparnos por nada, porque Dios se va a ocupar. Mi Dios suplirá todo lo que te haga falta, dice Filipenses 4:19. Pero hay algunos que lo toman del otro lado. No actúan como un niño. Se enojan con el Señor porque no les da ya lo que están pidiendo. Porque no les da ya lo que no te puede dar, porque todavía son un niño. No sabes manejar las cosas que son de Dios. Pero el niño deja de ser niño con el tiempo. En el libro de Hebreos decía, después de tanto tiempo de escuchar, ya tendrían que ser maestros de la palabra. Pero se han hecho tardos para oír.
En la primera iglesia de Corintios, cuando hablaba Pablo en el primer capítulo, él decía, esa iglesia tenía todos los dones, no faltaba un don. Muchos predicadores, muchos profetas, de todo. Pero en el capítulo 3 dice, no le pude hablar como espiritual. Porque era una iglesia, una congregación formada carnalmente. Porque todavía dice, sois carnales. Y no son capaces de manejar la vida espiritual. Porque no han actuado como niños. El hermano empieza a actuar como un niño. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando ya esté un poco maduro, Lucas, en el capítulo 9, verso 2, recién va a poder hacer esto al Señor. Dice, y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ya están maduros. Y esa vida espiritual ya dejaron de ser niños. Crecieron, sabiendo que tenían un Dios que los cuidaba, los protegía, que nunca les iba a faltar nada, que siempre los iba a proteger. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo, hermano, con este mensaje. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En poder, hermano. Ahora, hemos hablado un poco del reino de Dios. Ahora vamos a hablar un poquito de la justicia de Dios, que hay que también buscar. Porque dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, ¿qué quiere decir justicia? En cualquier diccionario vas a tener definición de virtud que inclina a dar a cada uno lo que le pertenece o lo que le corresponde. Antes nosotros estamos bajo la ley del pecado. Y Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. O sea, para que reciba todo lo que le pertenece. La paz, por ejemplo. Jesús te dijo, mi paz te dejo, mi paz te doy. Y te la quitan todo el tiempo. Aplicar la justicia de Dios. En Juan 1:17 dice que la ley por medio de Moisés fue enviada, dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es la gracia es un beneficio, una concesión gratuita o una ayuda sobrenatural que vos vas a tener. La verdad es la expresión que se usa para asegurar la certeza de algo, hermano, que es tuyo. Por estas simples y poderosas palabras, podemos buscar el reino de Dios y su justicia. Y para cerrar esto, un ejemplo que el Señor nos ha puesto, vamos al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18. Dice así, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre.
Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Pero este juez no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo esta mujer me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. Y nos pregunta, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Dice Jesús, os digo, que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. El verso 1, quiero tocarte un poquito ahí donde dice, le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre. El cristiano solo tiene una sola necesidad. No tiene otra. Hablar con Dios siempre. Es la única necesidad. ¿Sabes por qué? Porque si hablas con Dios de tu problema, Él te va a solucionar. Él se compromete acá. La única necesidad de un cristiano es hablar con Dios. Hablar con Él. Y dice, y no desmayar. Eso quiere decir, y no pierdas el sentido de esto. Desmayar cuando una persona se desmaya, no sabe, pierde todo sentido. Tú no puedes perder esta necesidad. No te puedes dormir en medio del problema. Busca el reino de Dios y su justicia. No en vano murió Jesús. Él murió para que se haga justicia con todo lo que aquel ladrón te robó. Porque ese ladrón te roba todo mientras vivas en este mundo. Pero nosotros tenemos un juez justo. Y Jesús nos hizo justo. Por eso el justo, por la fe en lo que dice la palabra de Dios, empezará a vivir con abundancia de gozo, de paz, de bondad, de mansedumbre, de templanza, de dominio propio. La única necesidad del cristiano es hablar con Dios y no olvidarse nunca. Que los problemas, la angustia y la necesidad te hagan olvidar de que tenés que comunicarte con tu Padre Celestial. No lo abandones, no lo minimices, mi hermano. Dios te ama. No se está fijando en lo que has hecho. Acuérdate el hijo pródigo que se fue y volvió, pero el padre no le dijo nada, lo abrazó, lo amó, hizo fiesta. Y eso es lo que él siente cuando tú buscas su reino y su justicia. Su corazón, hay fiesta. Porque él lo ha hecho todo para ti y para mí. Que Dios haga prosperar esta palabra en tu corazón. Y a partir de ahora puedes empezar. Porque ya entraste al reino de Dios. Búscalo. La justicia de Él. Para que todas las cosas que tú necesites sean añadidas. Que Dios te bendiga y
Y será hasta el viernes, si el Señor nos permite, que podamos estar nuevamente por este mismo medio para comunicarnos estos tesoros de la palabra de Dios, pero no para oírla, sino para usarla. Oren uno por otro, clamen al Padre para que de una vez y para siempre destruya este virus que está causando tanto dolor y miedo en la gente gentil. Él los va a escuchar. Unámonos en ese solo pedido y Él lo hará. Que así sea. En el nombre de Jesús oramos. Amén.